Saludos hermanos, ya estamos de regreso para continuar con nuestra programación en el canal del Último Llamado Divino. El pueblo de Dios conoce los tiempos en que está viviendo. Jesús ha dejado muchas profecías que declaran en qué momento nos encontraríamos de la historia. Frente a todo lo que estamos viendo en nuestro mundo, o al reinicio de nuestro mundo, ese es el término que ahora le vamos a poner. Estamos viendo cosas que jamás habríamos pensado en el mundo real. Hay un mundo real que hemos vivido, o con aparente realidad, mucho más cercana, y hoy estamos viviendo en un mundo de fantasía, un mundo que ya no es el mundo que habíamos conocido, donde por lo menos la realidad se dejaba notar. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que está pasando para que tenga que presentar algo como esto? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos había dejado algunas señales de las cuales hemos hablado varias veces en San Mateo 24, y juntamente con eso había advertido cosas que vendrían a futuro. Hoy le hemos puesto como título al tema escándalos. ¿Qué tipo de escándalos? Vamos a analizarlos y vamos a descubrir con eso si estos escándalos ya están dándose en nuestro mundo o si todavía tenemos que esperarlos. Eso es lo que vamos a entender con el estudio profético. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para entender la palabra de Dios. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. En el libro de San Mateo, en el capítulo 18 y en el versículo 7, Jesús había declarado algunas palabras que hasta el día de hoy son aplicables y que dejan pensativos. ¿Por qué? Porque en las palabras que estaba diciendo se estaba refiriendo a toda la historia cristiana, pero más particularmente hacia el fin del mundo. Ay del mundo, dijo, por los tropiezos, por los escándalos. Porque es necesario que vengan tropiezos, es decir, escándalos, pero ay de aquel hombre por quien viene el escándalo, el tropiezo. Esta es una advertencia de parte de nuestro Señor Jesús. Van a venir escándalos, no es que no, dijo Jesús, pero ay de aquellos por quienes vengan los escándalos. Esto ya es una amenaza. ¿Por qué? Porque estos que van a traer los escándalos van a tener propósitos e intereses personales y van a perjudicar a la causa de Dios. Jesús se está refiriendo directamente al proceso que se iba a dar dentro de su iglesia, en su pueblo, hasta el final de la historia. Ya en tiempos pasados, el Señor había hecho llamados de atención a las naciones paganas a través de sus profetas, pero también a su propio pueblo. Veamos algunas de las imágenes que presentan cómo Dios habló a través de sus profetas en el pasado para llamar la atención por algunos actos que estaban realizando las naciones e imperios que existían en tiempos antiguos, en los días del pueblo de Israel, por los tiempos del profeta Jeremías. En ese tiempo Dios había visto que varias naciones se habían desviado del camino de la justicia. Si hay algo en lo que Dios interviene en el mundo, es en el asunto de la justicia. No puede quedar aislado para nada. Los principios de Dios no pueden ser hechos de lado en un mundo en el cual existen los gobiernos, existen las leyes, porque si se hacen de lado estos principios de Dios, entonces se levantarían los abusos, las dictaduras, el totalitarismo al estilo del salvajismo del Antiguo Testamento, en el que se veían imperios y naciones que eran totalmente dirigidas, vamos a llamarle así, por individuos que eran totalmente aislados de la sabiduría y solamente seguían la parte animalesca, instintiva.
y no dejaban prevalecer las leyes reguladoras establecidas por Dios. Si retrocediéramos a esa época y viviéramos en la forma en que vivieron estos anticuados, los egipcios, de quienes tanto ahora nos hacen creer, oh, grandes civilizaciones avanzadas. Es verdad que tenían ciertos conocimientos, pero eran más salvajes que otra cosa. Allí se practicaban todo tipo de rituales contra los humanos, sacrificios a estatuas de piedra con cabezas de pájaro y cabezas de perro. Eso no puede ser, pues, gran civilización. Ahí se nota que eran gente que era más salvaje que gente educada. Entonces, la gran mayoría de estos imperios salvajes de la antigüedad fueron caducando por el mismo hecho de su salvajismo, hasta que muy pronto el cristianismo surgió y trajo el conocimiento, la educación, la luz que necesita todo ser humano. Esto fue propiciado por Jesucristo, aquel a quien nadie ha superado en este mundo en conocimiento y en enseñanzas, y que nadie lo superará. Y que por mucho que haya opositores a Jesucristo, que declaren un ciento de cosas que les nace de su cabeza pero no de la inteligencia, y que tratan de desacreditarlo, no por eso se deja de notar la gran sabiduría que tuvo aquel gran personaje llamado el Gran Maestro. Los que han querido combatir a Jesucristo han quedado como niños avergonzados. Se han levantado muchos personajes que se han dado el título de filósofos solo porque se lo quieren dar, porque en realidad no piensan con claridad. Pero el mundo así los tiene. No podemos hacer menos que nombrarlos para poder hacer que la gente se identifique con ese término. Pero todos estos quisieron demostrar que Jesucristo no era más que un personaje común y corriente y con una sabiduría muy baja. Pero cuando los hemos escuchado a todos estos, nos ha dado vergüenza ajena porque vemos que la sabiduría que dicen tener no alcanza ni a las sandalias de Jesucristo. Eso está más que demostrado y es imposible de discutirlo. Es indiscutible el asunto. Eso no es ningún triunfalismo, sino la mera realidad. Así que entonces, nada de eso nos enorgullece, sino que al contrario, nos hace ver que así es lo real y que por lo tanto, ese es el camino correcto a seguir, el que dejó el ejemplo, como ejemplo el gran Maestro Jesús. Pero bien, sobre esa base es que en la antigüedad, estas naciones paganas que se habían apartado de la sabiduría de Dios y seguían la falsa creencia de los llamados dioses y que en realidad no eran otro que Satanás y sus demonios. Pues la Biblia los presenta así. Primera de Corintios capítulo 10, verso 19, cuando el apóstol Pablo hace mención de la creencia en esos dioses paganos, dice lo siguiente. Primera de Corintios 10, 19, fíjense lo que dice allí. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Así el apóstol Pablo deja en claro que la idea de los dioses de la antigüedad no es otra cosa que creencias en demonios. Nunca se han equivocado los escritores de la Biblia, porque a medida que se ha ido avanzando en el estudio para poder comprender acerca de quiénes eran estos llamados dioses, siempre hemos llegado a la misma conclusión. Partían de la idea de los brujos, de los satanistas, de aquellos que eran salvajes al extremo para comunicarse con los demonios. Y estos eran los que daban inicio a la creencia del sacerdocio y a la creencia de la comunicación con los malos espíritus, con los espíritus de los llamados antecesores o ancestros. Es increíble, ¿no? Por eso en el libro de Isaías capítulo 8, verso 19, el Señor había prohibido a su pueblo que siquiera intentasen este tipo de salvajismo, porque cuando se comunicaban con los demonios, estos pedían cosas que eran sumamente salvajes, como para retrasados y dementes. Fíjate lo que dice. Si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios?
¿Apelará por los vivos a los muertos? Es que esa era la creencia. Los muertos eran aquellos llamados dioses, a quienes creían que podían apelar para hacer solicitudes. Salmo 106, versículo 36 y 37 nos aclara el panorama así. Salmo 106, versículo 36 y 37. Fíjense lo que dice allí. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. De manera que entonces los ídolos eran estos demonios que no eran otra cosa que los muertos. El versículo 28 dice así, Salmo 106, 28. Se allegaron asimismo a Baal peor y comieron los sacrificios dedicados a los muertos. Así que entonces el asunto es más que claro. Ahora, todas esas creencias trajeron sus consecuencias en esas naciones paganas. Vamos ahora a nuestras imágenes en PowerPoint y veamos cómo es que a través de todos los tiempos, en el pasado, el Señor comunicó su llamado urgente a que estas naciones salieran de sus malos caminos, que se arrepintieran para que pudieran hacer lo que era correcto delante de los ojos de Dios. Vamos a la siguiente. Fíjense lo que dice ahí, profecías acerca de Egipto. Esto está en Jeremías capítulo 46. Y en estas profecías el Señor llama la atención a cómo es que los egipcios estaban metidos en la idolatría y que finalmente por idólatras caerían. ¿Por qué? Porque la idolatría los iba a llevar a su decadencia. Y en efecto, Egipto, de haber sido una potencia, de haber sido reconocido en el pasado, en el Antiguo Testamento, ha terminado siendo luego un simple país común y corriente, sin poder y sin fuerza. Vamos a la siguiente, pero no solamente a Egipto, por sus escándalos de estos imperios. Era tanto lo que hacían que ya era un escándalo el comportamiento de estas naciones hasta que Dios ya no las podía soportar. Todos los días eran crímenes, sangre que corría en abundancia, niños que eran sacrificados. Entonces esto tenía que tener un fin. En el capítulo 47 la profecía es contra los filisteos. Y allí el Señor también a través de Jeremías les habla a los filisteos. Y les llama la atención porque esta nación, estos filisteos, habían llegado hasta el punto de introducir tanto la idolatría que se veía todo tipo de prácticas indecentes, desde asuntos que tenían que ver con prácticas contra naturaleza carnales, donde se veían las prácticas más horribles, donde ni los niños podían librarse de estas prácticas. Estos niños eran abusados y se decía que los niños, porque eran puros, eran el medio más seguro para poder tener que abusar de ellos. Así es como se llevaban estas prácticas dentro de estas naciones, donde se veían abusos sexuales contra niños. Y luego del abuso sexual, a estos niños los asesinaban y se tomaban su sangre, se comían sus cuerpos. Eso se llama salvajismo, pues eso tú solamente ves entre las fieras, ¿no? Entre los animales salvajes que pueden realizar actos como esos. Y peor todavía que los mismos animales, porque hasta los animales respetan a sus crías, pero esto que se veía en estas naciones era totalmente asqueroso, era diabólico. Pero eso no es todo. Seguimos avanzando y vemos ahora, siguiente, en el capítulo 48 las profecías contra Moab, donde se adoraba al dios Moloc, donde se entregaban a los niños en sacrificios humanos, se los quemaba a fuego y se comían su carne. Las ideas que tenían estos absurdos salvajes era pensar de que al comerse estos niños, ellos prodigarían así su vida y seguirían siendo cada día más inmortales. Lo cierto es que nada de inmortales tenían, sino de perversos, porque al comer la sangre humana, al comer el cuerpo humano, la carne humana, siendo caníbales, entonces perdían por completo toda sensibilidad y se volvían peores que los animales. Y peores que los animales, ¿por qué? Porque saben hablar. Eso es lo peor de todo. Si fueran simplemente como los animales que solamente lanzan gritos, gruñidos, todavía, pero en este caso era peor, porque entonces ellos podían hablar, podían conversar y de esa manera podían engañar a sus víctimas. Así de terrible era el salvajismo de estos imperios de la antigüedad y sus escándalos asquerosos que han llegado hasta nuestros días. Increíble, ¿no? Vamos a la siguiente. No solo a los de Moab, sino a los amonitas, donde se veían prácticas sodomíticas. Recordemos que estos hijos de Amón venían de la descendencia de Lot.
Así que se veían prácticas sodomíticas allí, ¿no? Allí es donde se veían el apoyo a las ideas sodomitas del homosexualismo, la prostitución, el lesbianismo. Esas ideas eran totalmente salvajes, porque entonces entre los amonitas se creía que la gente debía de conducirse por el sentimiento y las emociones, y que las personas solamente eran vehículos en los cuales habitaban los seres que iban a tomar esos cuerpos para vivir entre los seres humanos. Una idea absurda. Tal es así que muchos de entre ellos terminaban diciendo, lo que pasa es que yo terminé habitando en un cuerpo que no me correspondía. Soy una persona que habita en un cuerpo opuesto a su realidad. De ahí que entonces las prácticas sodomitas comenzaron a proliferar, donde se hacía pensar que los seres humanos eran espíritus descarnados, que en realidad venían a los cuerpos a habitarlos, y dentro de esos cuerpos, si les tocaba un cuerpo masculino y ellos eran femeninos, entonces tenían que llevar la práctica de ser femeninos. Y así es como se veían muchas prácticas de este tipo en el pasado. Prácticas que eran totalmente horribles y salvajes, porque al final terminaban en degradaciones corporales. Estos que se creían mujeres y mujeres que se creían hombres, terminaban haciendo de sus cuerpos un desastre completo en un afán de querer satisfacer a sus parejas del mismo sexo. Esto es lo que se veía entonces en la descendencia de Sodoma. No solamente eso, estos eran escándalos que tenían esas naciones y por eso Dios le mandó decir por Jeremías, ha llegado el momento en que todos beberán la copa de la ira de Dios. Ninguna de las naciones serán libradas, dijo el Señor, porque habían llegado al extremo, habían perdido de vista la educación, la orientación, el conocimiento y el salvajismo había entrado en sus corazones. Es sorprendente lo que pasaba. Seguimos viendo. ¿Qué cosa más dice acá? Profecía sobre Edom. Los edomitas, ¿no? Aquellos que por un tiempo conocieron también la verdad de Dios. Y sin embargo, muchos de estos edomitas se habían desviado a la idolatría, a la adoración del sol, la luna, las estrellas, hasta el punto que llegaron a corromperse en la sabiduría que debían de haber obtenido y se fueron tras la imaginación de su corazón. Dejaron las leyes de Dios y prefirieron seguir los idealismos de esos llamados dioses, pero que no eran dioses, sino hombres que existieron en el pasado y que se dieron títulos divinos. Y los filósofos se encargaron de hacer que esto profundizara más. Y los brujos y los hechiceros encarnaron a los falsos dioses, es decir, a los demonios. Increíble. Por eso el Señor terminó diciéndoles a todas estas naciones, así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Así de fuerte hablaba el Señor, no porque Dios quería darles este tipo de castigo, sino porque esto era el resultado de lo que ellos habían hecho. Al realizar este tipo de acciones, Satanás los tomó. Y una vez que Satanás los tomó, ahora buscaba su destrucción. Eso era lo que hacían. Y Dios estaba advirtiendo a través del profeta Jeremías a que todos los que estaban en esas naciones despertaran y se dieran cuenta porque Dios estaba profetizando contra ellas. Ahora, cuando Dios profetiza contra esas naciones, no es porque las odiaba, sino porque sus acciones llegaron a hacer que Dios tuviera odio por esos actos. Los actos eran los que odiaba. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esos actos iban a matar a sus pobladores. Así que en un afán de salvar a sus pobladores, Dios denunciaba sus actos y profetizaba en qué terminarían esos actos, porque Dios conoce el futuro. Él podía ver en qué iban a terminar esas acciones de esos personajes. Sabía que al final la iban a pagar bien caro por todo lo que estaban haciendo. No porque Dios les iba a mandar destrucción, sino porque ellos iban a cosechar eso como destrucción. Y ahora Dios les estaba diciendo, yo voy a permitir que eso pase, no voy a poner un solo dedo para protegerlos. ¿Por qué? Porque ustedes se buscaron ese camino y Satanás hará con ustedes lo que él desea. Seguimos viendo.
En el pasado el Señor siguió hablando contra más naciones. Profecías sobre Damasco, profecías sobre Cedar y Azor. Las mismas condiciones se veían en estas naciones. Habían llegado a extremos, donde habían llegado a perder la personalidad y se habían convertido en habitaciones de demonios. Hasta ese punto se llegó. Vamos a la siguiente. Eso no es todo. Profecías sobre Elam. Ahora, el Señor también llamó la atención de Elam por las acciones que se estaban realizando en ese lugar. Pero más aún todavía continuó el Señor. Vamos a la siguiente. Esto lo pueden leer en casa, ¿no? Yo estoy pasando solamente con los títulos, pero ustedes van a leerlo profundamente en casa para poder hacer una comparación de lo que está ocurriendo hoy. Profecías sobre Babilonia. La última profecía que dio Jeremías fue contra Babilonia. Babilonia sería la potencia más grande de su época. Una vez que estos, a través de Nabucodonosor, tomaran a todas las demás naciones bajo su sombrilla y que al final esta, que iba a ser el medio con el cual Dios iba a castigar a las anteriores, finalmente también sería castigada. Porque Babilonia se entregó a la idolatría, a la brujería, a la hechicería, a la magia, a la adivinación. Y el resultado fue el salvajismo. La que debió ser una gran potencia, terminó convirtiéndose en una nación salvaje. Mientras estuvo el profeta Daniel, mientras Nabucodonosor escuchó el Evangelio, la nación prosperó, el imperio se hizo poderoso. Pero una vez que terminó Nabucodonosor su gestión y su hijo, su nieto Belsasar, entró al gobierno, convirtió a la nación en una miseria. La convirtió en una nación parecida a todas las anteriores salvajes que habían caído por causa de su salvajismo. Y esto trajo su desgracia. El libro de Daniel, en el capítulo 5, verso 18 al 22, el profeta Daniel le llamó la atención a Belsasar y le dijo que Babilonia sería destruida por haber hecho las prácticas de los salvajes de las demás naciones. ¿Qué cosa había hecho? Había mezclado lo santo con lo profano. Y eso es algo que Dios odia. ¿Por qué? Porque sabe que cuando se mezcla lo santo con lo profano, la gente se engaña, piensa que todo está bien, pero al entrar lo pagano, las mezclas salvajes, entonces la gente comienza a ser destruida. Por esa razón, Dios llamó la atención de Babilonia por última vez. Daniel capítulo 5, verso 18 al 22. Fíjense lo que dice allí las Santas Escrituras en relación con lo que ocurrió. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la honra, verso 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Los que él quería mataba y daba vida a los que quería. Engrandecía a los que quería y a los que quería humillaba. Verso 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria. Verso 21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su corazón fue puesto con las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres y que pondrá sobre él a quien él quisiere. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Esta fue la última comunicación con la nación babilónica. Fue el último mensaje del profeta Daniel al rey Belsasar, que en lugar de arrepentirse, continuó con todas sus prácticas. Esa misma noche fue destruida Babilonia, Belsasar fue exterminado. Bueno, pero no solamente los llamados del profeta llegaron al pueblo, a las naciones paganas, sino también al pueblo de Dios. También los escándalos se extendieron dentro del pueblo de Dios. Vamos a la siguiente y veamos qué cosa es lo que pasa acá. Jeremías profetiza a los judíos en Egipto. Capítulo 44 de Jeremías, verso 1 dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Menfis y en tierra de Patros, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas. No hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron,
para enojarme yendo a ofrecer incienso honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos? El hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Interesante. Dios estaba llamando ahora la atención de su pueblo. Estos también habían cometido los mismos actos que los paganos salvajes y por eso eran un escándalo ahora ante las naciones debido a la destrucción que caería sobre ellos. Dios les dice, yo no quería eso para ustedes, pero ustedes se han apartado y ahora no me queda otra que tener que dejarlos a su suerte, a cosechar lo que han sembrado. Jeremías 2:19, el Señor clarificó que el hecho de que todas estas naciones y el pueblo mismo de Dios tuviera que llegar a caer en desgracia no sería porque Él quería. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán, dijo el Señor. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esto es lo que había ocurrido. Y entonces Dios dijo, todas estas naciones ahora van a ser consumidas y van a pasar bajo la tutela y el poder de Babilonia. Babilonia va a tener bajo su dominio a todas ellas. Y así fue. Todas estas naciones cayeron y no se libró ni aún su pueblo, Jerusalén. Fue llevado cautivo. ¿Por qué? Por sus actos salvajes. Así hizo juicios Dios sobre las naciones del tiempo de Jeremías. Y el profeta Jeremías dice, juicio de Jehová contra las naciones para el tiempo final. Derramará su ira sobre todas ellas. En Sofonías capítulo 3, versículos 7 y 8, el profeta Sofonías también nos llama la atención a cómo es que el escándalo de las naciones hizo que Dios permitiera que a toditas las juntaran para derramar su ira y que esto ocurrirá para el tiempo final. Vamos a leer lo que dice Sofonías capítulo 3, versos 7 y 8. Fíjense lo que dice el profeta. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Verso 8. Por tanto esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones a todas, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Esta profecía debe cumplirse para nuestros días. Esta era para el fin de la historia. Dios reuniría a todas las naciones bajo un nuevo sistema mundial. Dios permitiría que todas las naciones que se corrompieron por sus líderes tuvieran que caer bajo las manos de un dominante para este tiempo. El rey de la grande Babilonia de esta época, su representante. Así Dios los entregaría a todos y todos caerían bajo su dominio y todos lo elegirían como su gobernante supremo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 nos dice cómo sucederán estas cosas. Apocalipsis 17, 12. Fíjate lo que dice ahí. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, representación de los reyes de la tierra, los gobernantes del mundo, que aún no han recibido reino, que todavía no se les llama reyes, pero ya se les va a llamar. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, es decir, con el anticristo, el sistema del papado. Verso 13, ¿y qué pasará? Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, es decir, todos le van a entregar su poder y su autoridad al papado. Verso 14,
Y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, Señor. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Interesante. Es decir, hacia el final del tiempo, todos los gobernantes del mundo beberán del vino de la copa de las abominaciones. Todos. Ninguna nación escapará. El texto bíblico es claro en Apocalipsis 17, versículo 2. Dice así, Apocalipsis 17, 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y en Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 y 3, 3 y 4 dice claramente en qué terminará esto. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la grande Babilonia, versículo 2. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda inmunda y aborrecible. Verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Fíjate cómo presenta esta profecía para la gran Babilonia del tiempo final, que va a tener bajo su dominio a reyes, a magnates ricos, poderosos de la tierra, a todos los gobernantes del mundo, todos bajo su sombrilla. Así de esa manera como en los tiempos pasados, todas las naciones caerán rendidas a sus pies por su corrupción, por los escándalos que habrán en todas ellas. Sorprendentemente estamos viendo escándalos que jamás en la historia nos habríamos imaginado que podrían ocurrir. Vamos a ver algunas de estas cosas. Vamos a la siguiente imagen. Fíjense lo que dice ahí. Dinamarca impondrá impuestos a los agricultores por las emisiones de las vacas para luchar contra el calentamiento global. Sin duda esto es corrupción pura. Querer cobrar más impuestos a los agricultores porque tengan sus animales, con los cuales normalmente ellos se mantienen, de allí sacan productos y con eso mismo pueden seguir sembrando la tierra. Más aún, la agricultura misma, la siembra, por todo eso, porque se está diciendo que estos animales estarían produciendo metano y que por lo tanto estarían contribuyendo al calentamiento llamado global, pero que hasta el día de hoy no se ha demostrado científicamente que existe este calentamiento. No hay ninguna prueba, no hay científico en la Tierra que pueda probar el asunto, solo son supuestos. Hay dos grupos que están en este momento en lucha, los de la narrativa oficial y los del consenso científico. Científicos que son personas que están declarando que esto no es verdad, que todavía no se puede hablar de los escándalos que se están diciendo en relación con el calentamiento. Por otro lado, hay otro organismo reconocido por varios, pero no por todos, y que sin embargo estos declaran de que sí hay un calentamiento y que por lo tanto hay que combatir a los animales. A pesar de que los animales han estado en todos los tiempos y han habido muchos calentamientos en la Tierra, y nunca se ha dicho que se deshagan de los animales ni de la agricultura, y seguimos vivos hasta el día de hoy, existimos. Sin embargo, hay naciones que están tratando de imponerse fuertemente por cuestiones que todavía no están demostradas y que están trayendo escándalos en el mundo. Pero eso no es todo, hay mayores escándalos. Vamos a la siguiente. Todavía se dan cosas peores. Funcionarios de Biden presionan para que se reduzca el límite de edad para las cirugías de género infantil. Ahora estamos viendo a niños que se les entrega a Moloch. Se les está haciendo creer de que pueden hacerse cirugías para cambiarse el género. Aquí se empieza a declarar cosas que son infundadas. Se empieza a decir que estos niños que quieren cambiarse de género es porque han descubierto que dentro de ellos hay otro ser distinto al que muestra su anatomía. Se ven como hombres, pero ellos quieren mutilarse porque se sienten mujeres. Si en realidad estas posesiones fueran perfectas y han venido a tomar cuerpos, ¿por qué tendrían que mutilar los cuerpos? Al contrario, dentro de esos cuerpos se seguirían comportando como quisieran y deberían de seguir viviendo tranquilos y normales sin mutilaciones. Pero cuando ya se mutilan, esto significa que están destruyendo la habitación donde ellos viven y esto los convierte en salvajes. ¿Cómo vas a destruir la habitación donde vives? Imagínate que estés en una casa, en un cuarto,
y que de pronto se desate una gran tormenta, ¿destrozarías ese cuarto para poder combatir a la tormenta? No tendría ningún sentido. Pero acá se les enseña que tienen que destruir el cuerpo para que eso que ha venido a habitar dentro de ellos pueda ahora salir a relucir. ¿Y cuáles están siendo los resultados? Muchos de estos niños están empezando ahora a padecer, y jóvenes y adolescentes están empezando a padecer por las operaciones que se han hecho. Porque tienen que, para mantener sus operaciones, constantemente hacer gastos que ya no les alcanzan. Enfermedades que les vienen si es que no toman pastillas constantemente, si no están con tratamiento constante. ¿Es eso haber evolucionado? ¿A eso le llamamos que estamos evolucionando cognitivamente como seres humanos? Sin embargo, se está haciendo creer que estamos evolucionando epigenéticamente. Esto es increíble, ¿no? Cuando estamos viendo todo lo contrario, estamos viendo un salvajismo espectacular, donde comienzan a destrozar su cuerpo, quitarse pedazos, ponerse otras cosas. ¿Eso qué significa? Eso no significa inteligencia, por favor. Esto es un daño cerebral que se les está haciendo. Y a causa de eso, los escándalos comienzan a surgir. Por otro lado, se ven grupos de mujeres que dicen defender la posición de la mujer, feministas. Y sin embargo, estas mismas comienzan a manifestar cosas extrañas. Por ejemplo, comienzan a decir que es bueno que los que quieran ser transgéneros, hombres que quieren convertirse en mujeres, que se les permita. ¿Por qué? Porque hay que respetar sus derechos. Sin embargo, contradicen a su idea feminista. ¿Por qué? Porque hombres están tomando el lugar de ellas, de las mujeres. Y en varios concursos y en muchas otras cosas más estos hombres están destacando. ¿Por qué? Porque tienen mayor fuerza, mayor habilidad, obviamente, porque son hombres. Y cuando se les defiende a este tipo de personas, por parte de las feministas, están defendiendo a hombres que las están combatiendo, que están entrando en competencia y las están derrotando. Entonces, en conclusión, ¿es feminismo lo que están propagando? Así defendiendo a los masculinos para que éstos tengan dominio sobre ellas, no tiene ningún sentido. Se ven cosas raras y extrañas. En muchos lugares se ven cuestiones que ya sorprenden. Fíjate, por ejemplo, en una ocasión, un grupo de homosexuales, es decir, masculinos, pero que ahora se hacen transgénero, se encontraron con un grupo de mujeres que eran lesbianas. Y estos hombres comenzaron a golpear a estas mujeres lesbianas. Así que cuando se fueron a quejar, los derechos de las dos eran iguales. La pregunta era, ¿qué reclamaban las lesbianas? ¿Que varones les estaban golpeando? No, no podían hacer eso, porque entonces los homosexuales decían, momentito, ¿qué pasa acá? Nosotros somos damas. Entonces ahora, las damas que eran lesbianas pasaban a ser, en el transgénero, hombres. Entonces, cuando los homosexuales golpearon a las lesbianas, ¿quién estaba golpeando a quién? Según la nueva ideología, las damas terminaron golpeando a los varones. No fue que los varones golpearon a las damas. Así entonces, en el lado feminista, ¿a quién defenderían? ¿A las lesbianas que son mujeres o a los homosexuales que eran hombres? ¿A los gays? ¿A quién iban a defender? ¿De qué lado se iban a poner? Si defendían a las lesbianas como mujeres, entonces los homosexuales iban a decir, momentito, acá somos damas, ¿por qué ustedes defienden a ellos que son varones? Esto es un enredo, esto es otro mundo. Sin duda, esto se llama confusión. ¿Ahora te das cuenta? Hay de los escándalos, mas hay de aquellos por quien vienen los escándalos. Jesús tenía razón en lo que decía. Estas cosas se están empezando a ver en las naciones y están degenerando cada vez más, hasta el punto que estas ideologías están llevando a cosas absurdas. En España hay quienes defienden la idea de que los niños, los infantes, pueden decidir con quién quieren tener sexo. Es decir, ¿a qué cosa hemos llegado? ¿Te das cuenta? Este es el nuevo mundo.
es el nuevo orden mundial, es la nueva normalidad, es otro mundo que tú no conocías. Este es el mundo salvaje de Satanás, del cual Cristo nos advirtió que en los últimos días la operación del error juntaría a todo el rebaño del diablo, porque vendría el tiempo de su condenación por haber rechazado el amor de la verdad para ser salvos. Leamos lo que dice el apóstol Pablo y comparemos lo que dice con su carta a los tesalonicenses. Romanos capítulo 1, versículo 24 hasta el versículo 32. Fíjense lo que dice allí. Escúchenlo bien. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en el deseo, en el gusto, en lo que sentían en sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, homosexuales, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Increíblemente, esto es lo que presenta el apóstol Pablo, declarando que como ellos no quisieron tener a Dios en su mente, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, es decir, a seguir sus propios deseos mentales. Ahora, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 hasta el 12, fíjate lo que dice el apóstol Pablo en relación con esto. 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Fíjense lo que dice ahora allí. Esto el apóstol Pablo lo lanza como una advertencia para el tiempo de la llegada del anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, el anticristo, y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo, el poder del papado para los últimos días. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué cosa no recibieron? No quisieron tener a Dios en su noticia, la noticia de las buenas nuevas del Evangelio. Prefirieron rechazar la verdad, el amor de la verdad, y prefirieron una perdición. ¿Y qué pasó? Seguimos leyendo. Por esto Dios les envió un poder engañoso. Este es en el nuevo orden, el nuevo mundo del anticristo. ¿Por qué digo nuevo orden? Porque es el anticristo el que trae el nuevo orden mundial. Ya hemos estudiado sobre eso y hemos hablado varias veces. Entonces, en ese nuevo orden dice Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en la iniquidad. Interesante. ¿Esto qué cosa significa para nosotros? Que ya hemos empezado ese nuevo mundo. Hemos comenzado el mundo del salvajismo, de la irrealidad, de la fantasía, a lo que llaman nueva era. Es un mundo donde ya no hay inteligencia, ya no hay sabiduría, donde todos los seres humanos deben ser convertidos en animales, donde la inteligencia va a ser artificial y va a ser dirigida por máquinas, no por los hombres, donde entonces los seres humanos van a convertirse en miserias. Ese es el nuevo mundo. Por años se ha profetizado que llegaría esa época y ya hemos entrado en ese mundo. Y en ese mundo, al igual que en la antigüedad, en las naciones salvajes totalitarias, hoy se ve lo mismo, pero en toda la tierra. El escándalo es grave.
Sigamos viendo algunas de las imágenes más para poder entrar en la realidad de lo que estamos. Klaus Schwab, el director del Foro de Davos, le dice a las élites del FEM, del Foro de Davos, debemos obligar a la humanidad a colaborar con la agenda globalista. Es decir, ahora se pide que toda la humanidad sea obligada a tener que aceptar todos estos escándalos para que sean práctica natural dentro de todas las naciones. Es sorprendente cómo se ha llegado a decir, a través de esta famosa mujer Lagarde, que ha declarado, sí han habido muchos muertos en esta pandemia, pero eso ha llevado adelante, por ejemplo, a la nación China. A China la ha hecho emerger más gracias a todos los muertos que han habido. Así también en el mundo, gracias a todos estos muertos, el mundo va a florecer en un nuevo orden mundial. Va a florecer. Esas ideas no están en un ser humano común. Son ideas salvajes de la antigüedad. No se puede hablar semejante atrocidad y barbaridad. Sobre los cadáveres de la humanidad se está terraformando un nuevo planeta que se llama el nuevo orden mundial de Satanás. Esto es increíble. Satanás siempre ha buscado tomar este mundo. Y sobre los cadáveres de toda la humanidad, él va a construir su nuevo mundo. Hay que deshacerse de los humanos para poder comenzar un nuevo mundo. Están buscando el control total de los seres humanos para convertirlos en autómatas. Si eso lo ha dicho públicamente Harari. Ya ha declarado que es necesario tener un control total sobre los seres humanos. Todo esto son escándalos que se están dando en las naciones. Pero lo que es peor es que a todas las naciones se les está empujando a que tengan que aceptar todo este tipo del nuevo mundo con sus nuevos ideales. Bueno, esto va a generar una gran controversia final. Ahora se van a encontrar las enseñanzas de Satanás con las enseñanzas de Jesucristo. Esto va a ser una confrontación. La lucha será entre los mandamientos ideados por los hombres, inspirados por el enemigo de las almas, contra los mandamientos de Dios que serán defendidos por la palabra de Dios. Ahí se encontrarán entonces el príncipe de las tinieblas y el príncipe de la luz. Y la confrontación va a traer como resultado una catástrofe. Todo será destruido. Cuando estos dos se encuentran, cuando se confrontan estos dos poderes, se produce el apocalipsis. Y es por eso que la Biblia nos dice que eso será el fin de la historia. Porque entonces, aquellos que han practicado la impiedad habrán llegado hasta el límite. Dios ha dejado a Satanás que en este mundo con sus ángeles y sus creyentes puedan llevar adelante sus planes de gobernatura, que muestren cómo gobernarían. Los ha dejado. Y él sabe que todos estos planes al inicio parecen placenteros. Parece que van a ir bien, pero a medida que van avanzando van dejándose notar. La ley de la causa y el efecto comienza a producir sus resultados. Y cuando estos resultados lleguen al colmo, es decir, lleguen al límite ya, donde ya después de eso solo queda destrucción. Las malas acciones, al principio, parecen no llevarte al mal, pero a medida que pasa el tiempo, de pronto te van llevando a los resultados. Y cuando llega a su límite, es el momento cuando se le pone fin al asunto. Eso es lo que va a pasar. Las acciones de todos los movimientos que se han puesto en contra de Dios llegarán a su límite, llegarán a manifestar lo que en verdad traían por detrás. Fíjense ahora, en varios países, en Estados Unidos también, estas situaciones, por ejemplo, transgénero, donde se hacen operaciones a los jóvenes, a las señoritas para transformar sus cuerpos, han llegado a mostrar el peligro que conllevan, porque las enfermedades han comenzado a atacarlos a muchos de ellos. Y ya no hay forma de parar los males. Ahora se convierten en enfermos crónicos. Eso significa que se va manifestando la causa y el efecto de que el resultado de todo esto no fue positivo, sino que al contrario trae desgracia. Así cada acción inventada por el diablo llegará a su límite. Y es ahí donde Dios le pondrá fin. Porque traspasar ese límite sería
simplemente ver una matanza espectacular. Sería lo más horrible. Y Dios no va a permitir que se llegue hasta eso. Entonces se cumplirían las películas de zombies, de seres humanos totalmente destrozados, con sus cuerpos magullados por las calles. Hasta ese punto se llegaría. No puede ser posible. Entonces Dios dirá, basta, está demostrado. Ya sabemos de qué se trata tu gobierno, a esto pensabas llevar a todo el universo. Así que todo el universo se dará cuenta de qué se trataba. Y será el cierre del tiempo para toda la humanidad. Sigamos viendo algunos de los asuntos que van pasando en nuestro mundo. Proyecto de ley en Irlanda prevé 5 años de cárcel si comparten contenido no convencional en línea. Ahora, en Irlanda se está viendo para poder frenar cualquier tipo de información que no le convenga a los que lideran todo este medio, todo este mal que se está dando en el mundo. Porque a veces se dice, hay discursos de odio, hay discursos que están mal dados, hay mala información, hay fake. Se dicen muchas cosas como estas y está afectando a la humanidad. Para que no se afecte la humanidad, vamos a tener que ponerle freno a este tipo de informaciones y las vamos a quitar. Pero la pregunta es, ¿a quién está afectando? ¿Está afectando a la humanidad o le está afectando a un grupo que está queriendo imponer sus ideas en este mundo a su antojo? Hay que saber a quién se está afectando. Porque información correcta nunca afecta a la humanidad, sino que al contrario, la lleva adelante. El declarar las cosas que están pasando no son discursos de odio, son de odio para los afectados, que en este caso son aquellos que quieren hacer daño pero que no quieren que los frenen. No tiene sentido. Si alguien está haciendo daño y tú desenmascaras a ese tal y dices, cuidado con esa persona, y de pronto termina diciendo que estás afectando a la humanidad porque tú lo estás frenando, se está aprovechando. Y este tipo de persona, ¿cómo le llama discurso de odio a aquello que lo desenmascara? Ahora se le están dando esos nombres y términos no a cosas que sean irreales, sino más bien a aquello que les afecta para que no dejen avanzar su nuevo mundo. Y es que este nuevo mundo que se está formando no es un mundo de humanos, es un mundo de demonios, Satanás con sus ángeles. Y muchos humanos están cayendo en su trampa, creyendo que este nuevo mundo va a ser un mundo mejor, que va a ser un mundo más adelantado, que vamos a tener inteligencia artificial, que vamos a tener todo inteligente. No es así, eso nunca pasará. Porque si las máquinas llegan a dominar, si la inteligencia artificial llega a conducir el mundo, los humanos sobrarán. Y como van a sobrar, se va a decir de los humanos muy pronto así. Bueno, tenemos máquinas que nos hacen el trabajo, pero tenemos a seres humanos que no hacen nada. ¿Por qué? Porque ahora entonces tienes todo, no tienes nada, pero eres feliz, es decir, solo eres un consumidor. Porque esa idea de no tendrás nada, pero serás feliz, es una proposición de que tú te vas a divertir, vas a consumir sin necesidad de trabajar porque el gobierno te va a dar todo. Pero eso significa que van a criar a una gran cantidad de seres inservibles, que no producen nada, que solo son consumidores. Entonces, se va a terminar concluyendo y diciendo, esta gente solo se ocupa de comer. Y como vas a comer puro transgénico, y vas a comer pura chatarra, y te vas a alimentar de comidas que no sirven, tu metano va a ser espantoso. Entonces te van a culpar y te van a decir, los seres humanos ahora son culpables del calentamiento, así que tenemos que eliminarlos. ¿Para qué los necesitamos si tenemos la inteligencia artificial? Aparentes seres humanos caminando por la calle que son meros autómatas, cosas inservibles, pues esas son cosas, eso jamás podría ser un ser humano, no deben tener derechos jamás. ¿Cómo le vas a dar derechos a una máquina, por favor? Antes de darle a tu máquina, preferible que le des a tu Bobby, porque ese todavía tiene sentimientos. Pero a una máquina le vas a dar derechos, eso nunca se ha visto en el mundo real. En el mundo que tú y yo hemos conocido, en el mundo que por años hemos venido viviendo, eso nunca jamás se ha aceptado, porque eso era una enfermedad, cosa de locos, eso no tiene nada que ver con seres humanos. ¿Cómo tú le vas a dar
ciudadanía a un robot. Eso es algo inaceptable. Por más que tenga toda la inteligencia que tenga, imposible de darle ciudadanía porque es una máquina. No sirve para nada, es chatarra, es una cosa. Sin embargo, el diablo quiere hacer introducir su idealismo. ¿Por qué? Sencillo, porque estas cosas van a ser demonios, demonios personificados. ¿Por qué? Escucha por qué. Porque toda la base de datos que van a tener estas cosas es la base de datos de la inteligencia de Satanás. Todo lo que el diablo ha acumulado, que se llama inteligencia artificial, la base de datos de la IA es el pensamiento del diablo. Eso nunca te vas a olvidar. Cuando seas más inteligente lo vas a captar al 100%, lo siento. Entonces, todo eso es lo que va a dirigir a estas cosas. Y entonces estas cosas van a actuar por esa base de datos que llevan. Es decir, son demonios caminando por las calles. ¿Comprendes eso ahora? Vamos a llegar a una etapa donde se va a cumplir que la gran mayoría dentro de nuestro mundo, que parecerán hartos y que serán los que se pierdan, no eran más que posesiones satánicas. Aquellos que se han decidido a unirse con Satanás, que dicen de esta no hay otra, hay que vivirla acá y prefieren este mundo de pecado, y que prefieren ser progresistas buscando acá siempre contrarrestar a aquel lado a quien llaman los privilegiados, a quienes les llaman estos son los dominantes, etc. Pronto, toda esa gente habrá escogido a Satanás, quien les ha hecho creer una sarta de mentiras para dividirlos, a fin de que, dividiéndolos, los pueda vencer con facilidad. Y todos estos habrán perdido sus almas. Y juntamente con ellos estarán sus máquinas que habrán fabricado, como los antediluvianos que habían fabricado sus máquinas. Ya vamos a hablar de eso en otro momento. Y entonces va a parecer que una gran cantidad de mundo se está yendo con el mal. Y que el pueblo de Dios parece ser muy pequeño al lado de ellos. Lo cierto es que más serán demonios, más serán máquinas y más serán de aquellos que prefirieron la perdición por sus ideales de ser acomplejados, pensando de que siempre los quieren humillar, que los quieren siempre arrinconar, que les quieren siempre hacer daño. Es increíble. Ese será el mundo final. Así es como se presentan las cosas. Vamos a la siguiente. Y sigamos viendo ahora qué cosa pasa dentro de todos estos escándalos. El gobierno francés multa a un destacado canal de noticias por permitir que un escéptico del cambio climático hable sin oposición. Cerrar a un canal porque se esté ejerciendo la libertad de expresión no tiene sentido. Estos son escándalos. Eso no se veía en el mundo real. En el mundo real siempre se decía, para eso son los medios de comunicación, para la libertad de expresión. Ahora, a tanto salvajismo se ha llegado que ya ni siquiera se puede entender qué cosa significa la libertad de expresión. Y ya se les quiere desconceptualizar de cómo era. Increíble. Bueno, vamos a la siguiente. Cosas que se dan, ¿no? Cosas que están creciendo y que están sorprendiendo. Ahora bien, sorprendentemente, todas las naciones han llegado a aceptar todo esto que acabo de leer, y hay mucho más para leer, ¿no? Muchas cosas que son absurdas, que se están empezando a utilizar, donde se están viendo cosas que no tienen sentido ni pies ni cabeza en un mundo de cosas irreales, como por ejemplo, aceptar que tu teléfono te persiga todos los días. Hay en el teléfono un diablo que te persigue todo el día, que está sacando todos tus datos, es un demonio que está anotando todo de ti. Se llama la posesión del demonio a través del celular. Cada celular va llevando su demonio, que te está filmando, que te está oyendo, que está llevando todos tus datos, porque es un demonio chismoso, es el demonio del chisme, es el demonio que hace ricos a los que son como él, increíblemente. Esto es lo que está pasando. Lamentablemente, este es el nuevo mundo. En este nuevo mundo nadie tiene por qué ofenderse, porque lo que se está diciendo son las ideas del nuevo mundo. Que si son las nuevas ideas, no hay por qué ofenderse cuando se dice esto, al contrario, decir, así es, así funciona. Entonces, a través de este aparatito, se puede incluso cambiar tus pensamientos.
Incluso hay cosas que tú piensas y que de pronto te aparecen en el celular. Solo las pensaste, ni siquiera las hablaste. Pero ahí te llega a través del celular lo que estabas pensando. Ya hace algunos años atrás, algunos habían llegado a descubrir que se podía tener el control del pensamiento con un acercamiento de cierta cantidad de centímetros. Eso lo han avanzado y ahora a través de los teléfonos te pueden leer pensamientos. Es increíble, ¿no? Esa tecnología ya está en función. Ya lo había dicho Piñera, ¿no? En Chile, hace años atrás en medio del COVID. Vamos a leer los pensamientos con esta nueva tecnología de los 5 gatos. En verdad está pasando. Así que esto es el nuevo mundo. Tienes que adaptarte a ese nuevo mundo del salvajismo, donde son cosas absurdas que tú las vas aceptando porque te parece que son divertidas. Les llamas cool, aunque nada de lujo tienen, ¿eh? Para nada, son inservibles. Pero ya tanto te han repetido el mantra cool, que tú le llamas cool a lo que no es cool, sino que deberías llamarle por su nombre. A todo lo que se le llama cool se le está diciendo, ¿qué demonio? ¿Qué demonio? ¿Qué demonio? ¿Qué cool? ¿Qué cool? ¿Qué demonio? Bueno, lo mismo. Eso es lo que va pasando en nuestra sociedad. Los jóvenes, que son los más vulnerables, son los primeros que caen y piensan que están refiriéndose a cosas avanzadas, cosas de lujo, cosas maravillosas. No, señor. Todo eso se está tolerando. Y podríamos mencionar muchas cosas más que se están dando desde cosas que tú no te imaginarías, pero que se están haciendo. ¿Por qué? Es el nuevo mundo. Porque el mundo anterior ya está cerrándose. Está llegando a su final por completo. La cortina se está cerrando. Nos lo han dicho en nuestra cara. El mundo del pasado ya se acabó. Nunca más va a regresar la vieja normalidad. Ya no será posible. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ya lo han preparado todo completito. Y aunque te parezca a ti que estás haciendo retroceder a ese mundo, no está retrocediendo. Está avanzando a pasos agigantados. No hay forma. Lo que está pasando es que tú en ese mundo ya estás contrarrestando las ideas de ese mundo. Pero ya estás en ese mundo. Ya estás en el otro campamento. Ya te han puesto allí. Entonces Jesucristo declaró que va a llegar el punto en que se cerrará este mundo. El mundo que conocimos, el mundo cristiano. Cuando ese mundo se cierre, se llama el cierre del tiempo de gracia. Se acabó. Es decir, el mismo hombre terminará cerrando el mundo y comenzando su nuevo mundo. Cuando se llega al cierre del tiempo de gracia es porque se acabó el mundo real. Y comienza el mundo de la fantasía del anticristo, de Satanás. El tiempo de la gran tribulación. Y es entonces cuando la humanidad se verá en el salvajismo de los imperios totalitarios, donde se van a ver persecuciones a los que buscan lo justo del viejo mundo. Los que están luchando contra ese nuevo mundo que se está empezando a imponer sobre la tierra. Entonces, cuando todo ese mundo esté enterado de que comenzó el nuevo mundo, cuando todos sepan que llegamos al final, se habrá predicado el Evangelio a todas las naciones y entonces se le pondrá fin a ese mundo del pasado. Y entonces Cristo vendrá por segunda vez. ¿Qué te parece? Así es como se cerrará la historia. Y ese nuevo mundo habrá llegado a su final. Habrá llegado a su comienzo y el viejo mundo habrá llegado a su final. Muy bien, ahora vamos a la siguiente imagen. Y fíjate qué cosa se dice acá. ¿Cuántos países apoyan la Agenda 2030? Escucha, esta Agenda 2030 significa el límite para el comienzo del nuevo mundo. Es decir, en el 2030, cuando lleguemos al 2030, que es la agenda que partió desde el 20 hasta el 30, entonces va a significar que comienza el nuevo planeta, con todas sus ideas, con todo lo que ya se propusieron. De allí en adelante, los que vayan quedando con otras ideas irán siendo eliminados y casados, ¿no? Hasta que quede terraformado el planeta, todo nuevo, todo haya sido cambiado. ¿Comprendes?
Pero si ese día llega, entonces la humanidad habrá desaparecido, y si Cristo viene después, ya no encuentra a nadie. Así que saca tus cuentas. No hay fecha, no hay tiempo, Cristo nunca dijo el día ni la hora de nada, pero ellos le están poniendo límite. ¿Te das cuenta? No es Jesús quien le pone límite, porque Jesús fue claro cuando dijo: solo mi Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Ese día no lo saben los seres humanos. Increíble. De tal manera que entonces, si Cristo tiene que aparecer, tendrá que hacerlo antes de que estos lleguen a sus planes. Y es por eso que si se predica el Evangelio mucho más rápido, se evitará que también estos planes tengan que llegar a su culmen. Es por eso que la humanidad tiene que conocer ahora el Evangelio puro de la verdad. Satanás está queriendo sembrar su evangelio falso. Por años, los satanistas han dicho: llegará el momento en que tendrán que ser destruidos juntos el ateísmo y el cristianismo. Los dos serán eliminados. Y entonces saldrá a relucir la doctrina pura de Lucifer. Eso es lo que pretenden ellos. Ese es el nuevo mundo de Satanás. Sin embargo, la advertencia para nosotros es que antes de que eso pase, Cristo habrá venido para ponerle fin a todo ese mal del salvajismo que quiere gobernar otra vez, del paganismo antiguo, el resurgimiento del satanismo. Y ahora sigue leyendo lo que dice aquí, esta parte de Google. ¿Cuántos están incluidos? ¿Qué es la Agenda 2030? En septiembre del 2015 se aprobó el mayor plan de acción global para lograr un mundo más inclusivo, un nuevo mundo, y próspero para todas las personas y el propio planeta. El nombre con el que se le bautizó es el de la Agenda 2030 y fue firmado por 193 países miembros de la ONU. O sea, todas las naciones, por no decir, se han unido para lograr este nuevo mundo. Es decir, que al igual que en los tiempos de Jeremías, el Señor lanza un mensaje. Todos van a beber del vino de la fornicación de Babilonia, no se escaparán. Todos van a participar y van a caer en las manos de Babilonia, a quien amaron y a quien prefirieron. Y entonces el líder mundial, a quien han elegido que sea el Papa, él tomará el mundo en sus manos. A esto van. Esta será la última lucha entre la luz y las tinieblas. Aquellos que están de parte de la luz por toda la tierra, miles de voces, millones, proclamarán la verdad. Será llamado ese tiempo el tiempo del fuerte pregón. Denunciarán los pecados de Babilonia, denunciarán los avances del espiritismo, denunciarán las uniones entre el poder civil y religioso, y denunciarán a Babilonia como la iglesia que cayó por sus errores. Y una vez declarado esto, todos se enterarán. Antes de que eso pase, también, como lo fue en el pasado, los escándalos se ven en el pueblo de Dios. En el mismo pueblo de Dios también, como en Jerusalén, hay escándalos. Y Dios llama la atención a su pueblo para que tenga cuidado por rechazar el mensaje de la verdad presente del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel no debe ser rechazado. Es el mensaje que salvará. Fuera del tercer ángel nada salva. Y todos los que escuchen ese mensaje y lo pongan por obra, hallarán la salvación. Los que lo rechacen se verán en escándalos. Veamos algunas imágenes de cosas que han venido ocurriendo en estos últimos años. Por $350 millones por participación en estafa Ponzi de Eminifix, los adventistas, la iglesia adventista ha entrado en un escándalo espectacular. Vamos a la siguiente. La iglesia adventista se ha visto ahora en un escándalo. Iglesia adventista, renunciaron los pastores procesados por un millonario contrabando. Cosas como estas estamos empezando a ver, de pastores que se han opuesto a la proclamación del tercer ángel.
que han llamado divisionismo a la proclamación del tercer ángel, que han dicho que están fuera de la organización los que proclaman el tercer ángel, han difamado, han odiado sin límites a aquellos que los estaban ayudando para poder traer la salvación para esta última hora. Y sin embargo, han comenzado a caer en escándalos horribles por millones de dólares debido a estafas que se han hecho. Pero eso no es todo, sigamos avanzando. Fíjate lo que sigue diciendo acá. Iglesia Adventista en Argentina se declara culpable de contrabando. Un contrabando espectacular en la Argentina. Un escándalo que ha llegado a sonar en todos los medios de comunicación. En el pueblo de Dios estamos hablando, como en Jerusalén en los tiempos de Jeremías. Justo cuando estaban a punto de caer en manos de la grande Babilonia de esa época, de Nabucodonosor. Y ahora se está diciendo, a aquellos que dentro de nuestra iglesia rechazan el mensaje del tercer ángel, renunciarán a la fe y se van a ir a unir a las filas de la oposición y van a llegar a formar un solo bloque con la grande Babilonia de afuera. Se van a ir. Los puros adventistas van a permanecer firmes en la verdad. La firmeza estará en la verdad. Las filas dentro de nuestro pueblo quedarán raleadas. Pequeños grupos que estarán diversos por toda la tierra serán el remanente, que están estudiando el tercer ángel, y a ellos se unirán los fieles que saldrán de las demás denominaciones, porque se habrán dado cuenta de que la Iglesia Católica y las protestantes habrán llegado a formar un bloque ecuménico que se llama la Grande Babilonia. Y todos estos de esas iglesias que sean fieles, porque ahí hay fieles que están luchando, ya lo estamos viendo en estos días, ¿no? Cómo Viganó ha sido expulsado de su iglesia por denunciar a estos poderes corruptos que han venido haciendo alianzas de religiones. Esperemos que el hombre permanezca en la luz de la verdad, que siga por el camino de la Biblia. Ahora es tiempo de que primero agarre la Biblia y que deje de lado aquellos sacramentos e ideas del pasado y que se centre primero en la verdad, porque todo lo demás solo es resultado. Pero no solamente eso, sino que ahora se han sacado algunas nuevas noticias donde se le ve al hombre perseguido y corre peligro incluso debido a las cosas que ha denunciado y que ha declarado en relación con algunos representantes del Vaticano que serían aquellos a los cuales se les llamaría el Papa Negro, dentro de sus creencias. Es increíble. Ahora se ha hecho esa denuncia última, pero eso no es todo. En las iglesias protestantes sucede lo propio. Se dividen porque hay pastores ecuménicos y hay pastores que defienden la Biblia. Hay un choque entre ellos. Y por más que se quiere evitar el escándalo y se quiere esconder, y por mucha prudencia que se quiere utilizar diciendo no hablemos de esas cosas, mejor que el mundo no se escandalice, el mundo conoce más claro que ellos lo que está pasando. Esto es lo que está ocurriendo. Escándalos. Y en el pueblo de Dios el asunto sigue también saliendo a flote. Y todos aquellos que pertenecen a la iglesia profunda se van uniendo ecuménicamente para formar la iglesia de Babilonia. Y aquellos que pertenecen al pueblo de Dios fiel también se irán uniendo, formarán el remanente y estos serán los que esperen la segunda venida de Cristo. Al final todos estos se darán cuenta que hemos llegado a los tiempos finales. Todos los que defienden lo correcto y lo justo los vas a escuchar que siempre van a decir, estamos en los tiempos finales, Cristo ya está por venir, lo que significa que todos ellos serán creyentes del advenimiento. Para el final del tiempo, ese gran remanente de todas las iglesias se llamará el pueblo del advenimiento, los adventistas, porque el nombre o término adventista no es patrimonio de nadie. El término adventista se conceptualiza como alguien que espera el advenimiento de Cristo. Así, todos aquellos que se junten al final, con los que proclamen esta verdad, que denuncia el tercer ángel. ¿Por qué se le llama el tercer ángel? Porque es la verdad que denuncia al anticristo, del papado, a su imagen, el protestantismo, que se habrán corrompido formando el ecumenismo. Por eso se le llama el mensaje del tercer ángel. Que muchos en otras iglesias lo pueden estar proclamando sin conocerlo,
pero que se han dado cuenta y lo están denunciando. Y pronto verán que los que proclaman el tercer ángel eran los que llevaban ese mismo mensaje. Y se darán cuenta que con ellos tienen que estar unidos porque tienen la mayor cantidad de luz sobre este tema. Gracias al espíritu profético, a los estudios de Daniel y Apocalipsis, que se habrán preparado dentro del remanente final. Y todos estos terminarán dándose la mano y se unirán para formar un solo bloque, que en la mañana gloriosa juntos esperarán a Jesús cuando entre en las nubes de los cielos. Esto será maravilloso. Sigamos viendo algunas imágenes más para darnos cuenta del tiempo en que estamos y las cosas que van ocurriendo. Líderes religiosos bajo sospecha de finanzas poco santas, refiriéndose a varios líderes de varias iglesias, incluida la del pueblo de Dios, que han estado metidos en finanzas nada santas. Vamos a la siguiente. Iglesia Adventista invierte diezmo en armas de guerras y la industria de la pornografía. Esto es sorprendente tener que escuchar, pero no podemos dejar de decir para que el pueblo se ponga en alerta de lo que está ocurriendo con esos líderes que han rechazado el tercer ángel. La mayoría de todos estos líderes son los que han odiado a los que predican la profecía del mensaje del tercer ángel. Los han hecho pasar como divisionistas, como cismáticos, como estar fuera de la organización. Pero ahora todos estos se han visto obligados a renunciar a sus cargos. Es decir, ¿se deshace la organización porque ellos renuncian al cargo? Es porque nunca lo fueron. Están haciendo creer lo que no es. Toda esta corrupción que se viene generalizando. Y hasta se ha mencionado a Adra Ofasa en medio de todo eso, declarando que esta institución de beneficencia está metida también en asuntos de corrupción. Ahora mismo se está en investigación de eso y se sabrá en los próximos días con las noticias qué ocurrirá. Lo cierto es que aunque esa institución declara regalar comida, regalar ropa, recordemos que esa institución no viene a la existencia con nuestros pioneros. Elena de Huay, Jaime Huay y todos los demás, hasta el final de sus días, nunca apoyaron la idea de que exista un sistema de beneficencia dentro de la iglesia para que tenga que regalar comida y vestido para los pobres. Está la iglesia en total desacuerdo con esas ideas. Eso nunca fue adventista. Sin embargo, esta institución viene a existir después. Una institución que se dice ser filántropa, ayudando a la gente necesitada por el hambre, la escasez, algo que no es verdad dentro de las creencias adventistas. ¿Por qué? Porque en el pueblo adventista se enseña a tener que compartir con el pobre, ayudar al necesitado y al hambriento, pero se te pide a ti como persona, como miembro de iglesia, no a una institución que haga el trabajo por ti. Cuando Cristo venga, te va a decir a ti, estuve enfermo y no me visitaste, estaba hambriento y no me diste de comer. Y tú le vas a decir, pero Señor, Adra Ofasa te daba, toda la institución te daba. Y el Señor te va a decir, hijito, yo te he dicho a ti, no a una institución. Eras tú el que tenía que mostrar amor por tu hermano, no una institución. En esa institución llega de algunos, de por aquí, de por allá, que pueden ser gente acomodada, y que manda desde otros lugares. Y que al llegar acá se hace la propaganda de que se está apoyando al pobre y al necesitado. Cuando en realidad los miembros de acá no están apoyando. Ese es el mal. Muchas veces, en el tercer ángel, hemos sido criticados por algunos inescrupulosos, indecentes, que dicen, ahí ellos no ayudan a los pobres, son egoístas, no se acuerdan del necesitado. En cambio, allá tenemos una institución que regala comida, allá sí regalamos, allá sí damos. Y eso que en esa institución también han habido escándalos. Porque hace años atrás estuvo metida en un escándalo de contrabando de autos, de carros que se pasaban desde Colombia hasta el Perú. Y también ha tenido escándalos de estar trayendo comida que producía infertilidad en mujeres y en hombres. Así que han habido escándalos. Pero más allá de eso, lo que interesa acá es que se hace creer que la iglesia está regalando, que está haciendo obras de beneficencia, cuando eso no es verdad. La iglesia, su término lo dice eclesía, conjunto de fieles. La iglesia está compuesta por los seres humanos que van a ella. Y Jesús quiere que por más rico o pobre que tú seas dentro de la iglesia adventista, tú tengas que compartir con otros. Como la viuda pobre, que tuvo que compartir de lo que tenía, sus 2 blancas.
Imagínate que la viuda hubiera llegado ese día y lo hubiera visto a Jesús: maestro, estoy viniendo porque soy pobre, estoy trayendo mis últimas 2 blancas, por favor ayúdenme, denme platita, denme que comer, denme que vestir. Jesús le hubiera dicho: no, mujer, tú estás para ayudar a los demás, porque desde que tú eres convertida, ahora Dios te va a dar como para que tú sigas apoyando. ¿Ves? Te ha dado tus 2 blancas, y ante los ojos de Dios tus 2 blancas son mucho más que todo lo que dan los fariseos. ¿Sabes por qué? Porque por más pobre que tú seas, cuando tú entras al camino del Señor convertido, porque el que no se convierte no hay nada que hacer con él, convertido, inmediatamente entiendes tus responsabilidades. Te conviertes en una persona que ahora aprendes a trabajar, aprendes a buscártela, y pronto, aunque tengas un poquito, por lo que te has convertido, no quieres dejar sin apoyar al necesitado. Y cuando tú haces eso, Cristo te dijo: que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. No toques trompeta como los fariseos cuando haces una buena obra. Muchos de estos inescrupulosos quieren que tú toques trompeta cuando haces tu buena obra, que seas un fariseo, al igual que ellos tienen sus ideas. Y quieren que tú grites al mundo que estás regalando. ¿Para qué? Para que te exalten, para que te glorifiquen a ti. Pero esos ya tienen su recompensa, dijo Cristo. Mas tú, cuando hagas una buena obra, dijo Cristo, que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. De tal manera que no necesitas tener que publicar tus buenas acciones. ¿Cuántas veces han habido personas que nos dicen, ¿no? ¿Y ustedes hacen buenas obras? No necesitamos tocar trompeta. ¿Que te voy a llamar cuando voy a hacer mi buena obra? Te voy a decir a ti: a ver, pastor, ven, vas a ver cuando estoy regalando mi monedita. A ver, hermanito, tú que eres de los que apoyan a los que no creen en la profecía, esos falsos pastores, ven para que veas cómo hago mi buena obra. Así vamos a tener que hacer. ¿Vamos a ser hipócritas como ellos? Jamás. Ese día no va a llegar. Así que pueden acusar y pueden querer inventar, porque ya lo están haciendo, ¿no? A varios les meten ese cuento. Y los incautitos, porque de incautos no tienen nada, prefieren creer eso. ¿Por qué digo que no tienen nada de incautos? Porque estos también son igual que ellos, que cuando les dice: no, lo que pasa es que ahí no te apoyan, no te dan. Ya no voy a ir entonces. ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué venían? No tiene pues sentido, si es fácil de darse cuenta. O sea, ¿qué nos van a hacer los tontitos para no darnos cuenta de cuáles son sus propósitos? Es de hecho que Satanás los está conduciendo y quieren desprestigiar a la obra, pero eso no le cree jamás un convertido a este tipo de personas. Los convertidos saben, tienen discernimiento porque el Espíritu Santo va con ellos. No se dejan estafar ni engañar fácilmente con estos amadores de la mentira. En una ocasión yo me encontré una persona que le decía a la otra, no, lo que pasa acá son egoístas, no te dan. Y entonces me acerqué y le dije: como él no es egoísta, ahorita te va a llevar a tu casa y a su casa y te va a regalar 500 soles y encima te va a dar comidita para todo este mes y tú vas a disfrutar. Corre con él, te va a dar todo. Si el otro se quedó rojo, amarillo, verde, de todos los colores. ¿Cómo le dije? ¿No le estás diciendo que allá no dan? ¿No has dicho que son egoístas y que tú eres el bueno? Ya pues, llévatelo. Queremos ver que te lo lleves, que le des de comer, que le regales dinero. ¿Saben lo que hizo? Se dio la vuelta: no me molesten, dijo, y se fue. Así son ustedes, todavía se fue gritando. ¿Quién no se va a dar cuenta de que así son ellos? Esa gente es así, es gente mentirosa. Cada vez que te encuentres con esa gente y te estén diciendo esas cosas a ti: ay, que no apoyan, ay, que son egoístas, entonces tú le vas a decir: sí, pues así son, me iré contigo a tu casa, por favor, ¿sabes qué? Necesito cuarto, necesito baño, necesito comida, necesito plata, necesito irme a divertir, por favor, me vas a dar todo. Vámonos, tú sí eres mi hermano, vete con él. Y vas a ver que en la esquina te está empezando ya a agarrar a golpes y te bota. ¿Por qué? Porque ese es mentiroso. Lo primero que te va a decir, no, es que yo te digo por ellos. ¿Cómo que le vamos a creer? No te metas con esa gente, es peor que la lepra. Te va a contagiar y te vas a volver peor que ellos incluso. Así que tengamos cuidado. Estos escándalos tenían que darse aún en el pueblo de Dios para los últimos días. Y ya estamos en ese tiempo. Hay de los escándalos. Van a venir escándalos, dijo Cristo, pero hay de aquellos por los cuales viene el escándalo. Vamos a las imágenes finales. ¿Las tenemos todavía? Y así es como cierran estas cosas.
Escándalo de contrabando lleva a líderes adventistas en Argentina a renunciar. Fíjate hasta lo que se está llegando, ¿no? Así tenían que darse. Todo esto es bíblico, tenía que pasar. Es el tiempo cuando ya se están decidiendo los casos en el cielo. Cuando la proclamación del Evangelio tenía que darse al mundo entero. Vamos a la siguiente. Una investigación acerca de las actividades de contrabando que involucró a líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Argentina ha llevado a la salida de los máximos administradores de la Unión Argentina, de acuerdo con un comunicado oficial. Los administradores de la Universidad Adventista del Plata también han renunciado y la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales ADRA ha sido nombrada en el informe judicial del juez federal. Sorprendente. ¡Ay de los escándalos tenían que venir! Estamos viviendo en esa época. Vamos a la siguiente. Llegamos al final. ¿Esto qué nos dice a nosotros, queridos hermanos? Ahora estamos en un tiempo sorprendente en nuestro pueblo. Necesitamos terminar de predicar el Evangelio. Como en los días de Jeremías, Dios nos ha advertido que el anticristo de Babilonia está queriendo tomar el mundo. ¿De qué lado te vas a poner? Las cosas están sorprendentes cada día más. Únete con los que proclaman el tercer ángel. Es la última vez que se puede estar diciendo esto. Hay muchos a quienes por años se les ha llamado. Júntense con la verdad. Cristo siempre ha querido que su pueblo esté unido, que estén con Él. Él ha dicho que hagamos paz con Él, que nos unamos con Él. Cada quien decide si lo quiere hacer. No se puede obligar, pero llega a su límite. Y entonces Dios conformará su pueblo con gente que no es del pueblo, pero que son fieles y están defendiendo mejor la verdad porque de veras aman a Jesús. Es tiempo de que el pueblo del Señor decida ya. Los acontecimientos que vienen en los próximos días, meses, nos dicen que el tiempo de gracia está a punto de cerrarse. Y que más antes de lo que nosotros pensemos van a ocurrir situaciones que van a forzar al pueblo de Dios a tener que tomar decisiones finales. Vamos a ponernos de rodillas, le vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude para poder estar preparados para esta hora, para tomar posiciones de una buena vez, para terminar esta obra. Hay miles de personas que necesitan oír el mensaje y que entre esas hay muchos que pertenecerán para siempre al pueblo de Dios. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a atesorarlas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos en esta nueva semana, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, no te retires de la sintonía, que en breves momentos ya estamos con la despedida del Día del Señor. Dios te bendiga. Amén.